Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 23 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que estábamos viendo en la clase pasada. En la clase pasada estábamos viendo cómo encontrar todas las soluciones de, de una ecuación muy particular, ¿no? Entonces, les recuerdo, tomábamos un n mayor o igual que 1 y tomamos un número real positivo, ¿sí? Un número real con r mayor que 0, ¿no? Entonces lo que vimos en la clase pasada fue que todas las soluciones de esta ecuación x a la n igual a r son dadas de la siguiente forma. Son dadas, tomo la raíz principal positiva de r, la raíz enésima principal positiva de r, ¿sí? Esa va a ser mi primera solución, que es la solución, digamos, que es la fácil de encontrar. Luego, para encontrar todas las demás, ¿qué es lo que hago? Multiplico la raíz principal enésima de r por W1, luego así la raíz principal enésima de r por W2 y así sucesivamente hasta Wn-1, donde 1, W1 hasta Wn-1 es el conjunto de todas las raíces enésimas de la unidad, ¿sí? Entonces, este W1, W2 hasta Wn-1 son todas las raíces enésimas de la unidad, ¿no? ¿Sí? Es decir, este conjunto 1, W1 hasta Wn-1 satisfacen la ecuación x a la n igual a 1, ¿no? Y lo que vimos en la clase pasada es que estos elementos forman los vértices de un eneágono regular, donde uno de los vértices es el punto en el plano complejo, donde uno de los vértices es el punto 1, 0, ¿sí? Que corresponde al 1, ¿sí? Ok, entonces vimos que para encontrar todas las soluciones de esta ecuación, pues son esta, ¿no? Y vimos que, bueno, aquí entonces yo tendría que encontrar todas las raíces enésimas de la unidad, ¿sí? W1, W1 hasta Wn-1. Pero también vimos que en el caso particular en el que n es un primo, entonces este conjunto se puede escribir de una manera un poco más fácil. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación x a la p igual a r con r un número real positivo, ¿sí? Se pueden describir de la forma, pues la raíz principal de r, la raíz pésima principal de r, que este es un número real positivo, luego la raíz pésima de r por w, luego la raíz pésima de r por w cuadrada, así sucesivamente hasta la raíz pésima de r por w a la p menos 1, donde ¿quién va a ser w? Donde w es una raíz pésima del 1 que es distinto de la unidad, ¿sí? Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, cuando yo tengo que n es, que n es un primo, entonces todas las raíces de la unidad, lo que vimos en la clase pasada es que son potencias de W, ¿no? Es decir, 1, W, W cuadrada hasta WP menos 1, son todas raíces pésimas de la unidad, ¿sí? Entonces, consideremos un ejemplo para que quede, bueno, ahorita vamos a construir campos de descomposición, ¿sí? Entonces, consideremos un ejemplo, ¿no? Entonces tomo el primo p igual a 5. Entonces todas las raíces pésimas de la unidad están dados en el círculo de radio 1, en la circunferencia de radio 1, ¿sí? De tal forma que forman los puntitos estos, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, forman un pentágono regular, ¿no? Y como dije, uno de los vértices del pentágono regular es el punto que tiene coordenadas 1,0, que corresponde a este, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues todas las raíces de la unidad son estas, ¿no? Este es Z0, Z1, Z2, Z3, Z4. Estas son todas las raíces quintas de la unidad, ¿sí? ¿Y qué me dice este resultado? Que, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada fue que para obtener todas las raíces pésimas de la unidad, cuando n es un número primo, ¿sí? Entonces basta encontrar una raíz pésima que no es el 1 y a través de todas las potencias de ese obtenemos todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos W igual a Z2, ¿sí? Entonces tomemos W igual a Z2, aquí, ¿no? Eh, ¿Sí? Aquí tomemos W igual a Z2, ¿sí? Entonces, este W, pues es una raíz quinta de la unidad, que no es el 1, ¿no?
Entonces, ¿qué nos decía el resultado que vimos en la clase pasada? Que todas las raíces quintas se pueden obtener a través de las potencias. Entonces, eso se puede ver de manera más o menos fácil. ¿Por qué? Tenemos que, bueno, entonces, ¿cómo tengo W cuadrada? Entonces, tengo W, ¿no? ¿Cómo tengo W cuadrada? Sabemos que W tiene este ángulo, ¿sí? Cuando yo obtengo el cuadrado de un número complejo, si ustedes recuerdan de sus clases de superior, es para obtener el ángulo que se obtiene al hacer el cuadrado de un número complejo, el ángulo se duplica, ¿no? Entonces, si este es el ángulo entre, entre el eje X y este número complejo, que es W igual a Z2, cuando yo calculo el cuadrado, el ángulo se duplica, ¿sí? Entonces, va a ser, entonces la raíz que voy a obtener cuando yo elevo W al cuadrado va a ser Z4, ¿sí? Entonces, W al cuadrado va a ser Z4, esta raíz, ¿sí? Y luego otra vez, cuando yo multiplico por W, lo que se hace es que otra vez, ahora, eh, lo que se hace es que se suma el ángulo otra vez, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el ángulo era este, ¿no? Entonces, si yo a este Z4, que es W al cuadrado, lo multiplico por W, entonces debo otra vez sumar el ángulo. Entonces, era este ángulo. Entonces, sumo otra vez el ángulo, este mismo ángulo, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo W al cubo, va a ser Z1. Entonces, W al cubo va a ser Z1, ¿ok? Y luego otra vez, cuando multiplico otra vez por W, para obtener W cuarta, pues otra vez se suma el ángulo, y es este ángulo, ¿no? Y obtengo Z3, ¿sí? Y luego otra vez cuando multiplico este Z3 que es W a la cuarta y la multiplico por W, sumo otra vez el mismo ángulo que tiene W, ¿sí? Y regreso a Z y me da W quinta es igual a 1, ¿sí? Y entonces aquí lo que estamos viendo es que todas las potencias W0 que es 1, W cuadrada, W cúbica, W cuarta, W5, pues ya me recorrió todas las raíces quintas de la unidad, ¿sí? Me la recorrió, y como dije en la clase pasada, cuando yo hago una potencia de una raíz de una raíz pésima, no quiere decir que es el siguiente continuo, ¿no? Que le sigue. Sabemos que es alguien que está adelante, pero no necesariamente es este, ¿sí? Y como lo vemos en este ejemplo, ¿no? Al aplicar W cuadrada, entonces no me dio este, me dio este. Y luego cuando le apliqué W cúbica me dio este. Y luego cuando le apliqué W cuarta me dio este, ¿sí? Entonces sí tengo todas, aunque no en el orden, aunque no tengo primero Z1, luego Z2, luego Z3, luego Z4, ¿no? No los obtengo en ese orden, ¿sí? Pero al final de cuentas, cuando yo hago todas las potencias de 0 hasta P-1, tengo todas las raíces, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esto es para que quede más o menos claro de por qué cuando yo tengo una raíz pésima, para encontrar todas las demás, basta encontrar basta en tomar las potencias de una raíz pésima distinta a la unidad, ¿no? Y entonces cuando P es primo, pues todas las raíces de la ecuación x a la P igual a R van a estar dadas de esta forma, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar para encontrar campos de descomposición ahorita. Bueno, no todos los campos de descomposición, pero encontrar algunos, ¿sí? Ok. Entonces recordemos que en la clase pasada vimos el siguiente teorema, que es el teorema 2.21, que es un teorema muy importante. ¿Qué fue lo que vimos? Nos tomábamos un polinomio f de x en la variable x con coeficientes en el campo E. Entonces lo que demostramos es que existe un campo de descomposición f de x. ¿Sí? Y además la extensión que se obtiene a través del campo F, ¿sí? Es una extensión finita, ¿sí? Entonces, en la clase pasada demostramos este teorema, ¿sí? Y si ustedes, bueno, entonces más o menos la demostración de este teorema nos va a dar un método general, o sea, un método general para encontrar campos de descomposición. Con general quiero decir que se aplica a todos los polinomios, pero bueno, pero no es tan específico en cada uno de los ejemplos que vamos a ver, ¿no? O sea, cada uno de los ejemplos, dependiendo de cómo sea el ejemplo, va a ser difícil uno u otro paso de los que voy a decir a continuación, ¿sí? Entonces, acá es observación 2.22, ¿sí?
¿Qué nos dice esa observación 2.22? Que es el método general. Es el método general para encontrar eh, un campo de descomposición. ¿Sí? Es lo más general posible, pero y también como es lo más general posible, pues en realidad no implica muchos, no nos dice muchos detalles, ¿no? De cómo hacerlo, pero bueno. Entonces, considero, y este método general se basa en la demostración de este resultado, se basa en la demostración de este resultado que hicimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, dado un polinomio f de x con coeficientes en un campo E, para encontrar un campo de descomposición f de x, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo que hacemos primero es encontrar una extensión del campo E de tal manera que ya f de x se factoriza linealmente en k de x. ¿Sí? Entonces, primero hay que encontrar un campo más grande que contiene a E, de tal forma que en ese campo, cuando yo tomo el anillo de polinomios en ese campo, f de x ya se factoriza en el anillo de polinomios con coeficientes en ese campo. ¿Sí? Y sabemos que esto siempre existe gracias al teorema de Kronecker, ¿sí? En el teorema de Kronecker nos dice eso, ¿no? Exactamente, que cualquier polinomio hay un campo de descomposición más grande en el que, en el que se factoriza linealmente nuestro polinomio, ¿sí? Ok, entonces, como ustedes ven, este es el método general. O sea, encontrar este campo de descomposición, no les estoy diciendo cómo encontrar este campo de descomposición, solamente estoy diciendo que este es un paso que hay que hacer, ¿no? Entonces, en general, encontrar este campo de descomposición tampoco es fácil, ¿sí? Ok, entonces ya que encontré ese campo, bueno, perdón, en general encontrar este campo en el que f de x se factoriza linealmente no es fácil, en general, ¿eh? En general sobre campos arbitrarios. Ahorita vamos a ver que en nuestros ejemplos en específico este paso es trivial, ¿sí? Ok, luego el paso 2, dentro del campo K nos encontramos el subcampo de K, el subcampo más pequeño de K, que contiene a E, y es donde estoy tomando, donde están los coeficientes del polinomio f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces me fijo en el campo más pequeño, en el subcampo más pequeño de K, que contiene a E y a todas las raíces de f de x, ¿sí? Es decir, me estoy considerando, ¿sí? Entonces nos vamos a fijar en ese. Entonces este es el método general y cada paso de estos va a tener su dificultad dependiendo del ejemplo que estemos tomando, ¿sí? Ok, entonces pues calculemos un ejemplo. Entonces calculemos un ejemplo que va a ser, consideremos, acá me faltó decir dónde. Entonces consideremos este polinomio que va a ser fx quinta menos 2. Tengo que decir, o sea, el campo de descomposición depende de dónde estoy tomando los coeficientes, ¿sí? Entonces entonces hagamos este ejemplo, ¿sí? Entonces el campo de descomposición siempre depende de dónde estoy tomando el ejemplo, mis coeficientes, ¿no? Si mi polinomio f de x tiene coeficientes en el campo E, el campo de descomposición debe ser una extensión del campo E, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces sí depende de dónde estoy tomando el polinomio, ¿sí? Ok, entonces, primero, ok, entonces, entonces mejor hagamos este ejemplo, pero primero cambiémoslo para que quede claro dónde queda, ¿sí? Dónde queda mi campo de descomposición. Entonces, primero consideremos el polinomio f de x quinta menos 2, pero cuando yo lo veo, cuando este polinomio yo lo veo como polinomio con coeficientes complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, uy, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, sabemos por el teorema fundamental del álgebra, por el teorema fundamental del álgebra,
que este polinomio f de x quinta menos 2 tiene todas sus raíces en los números complejos fundamentales de la álgebra. ¿Sí? Que f de x se factoriza de la forma, ahorita x menos alfa 1, así sucesivamente hasta x menos alfa 5. Las raíces, estas alfa 1 y alfa 5 se pueden repetir. Tenemos que f de x aquí, con los alfa i, números complejos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, f de x se factoriza linealmente. Se factoriza linealmente en c de x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice para el método para encontrar un campo de descomposición? Pues si mi polinomio tiene coeficientes en e, me considero un campo más grande en el que mi polinomio ya se factorice linealmente con coeficientes en ese campo. Y luego de ahí me fijo en el campo más pequeño que contiene a e y a todas las raíces, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces en este caso estoy tomando estamos tomando e igual a c, nuestro campo base, donde estoy tomando los coeficientes, son los complejos, tomando e igual a c. Y ya encontré un campo más grande donde se factoriza linealmente, ¿no? ¿Dónde se factoriza linealmente? Pues en el c mismo, ¿no? Estamos tomando e igual a c. Y también k es igual a c. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿quién es el campo más pequeño que contiene el subcampo más pequeño de k? El subcampo más pequeño de k que contiene a e y a todas las raíces de este polinomio, pues c es e mismo que c, ¿no? Por lo tanto, f igual a c es el campo más pequeño, subcampo más pequeño de c, más pequeño de c, que contiene a c y a todas las raíces, ¿no? Pues las contiene porque todas, por el teorema fundamental del álgebra, son números complejos, ¿no? Y a todas las raíces de f de x cuando yo lo veo con coeficientes en c, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿quién es el campo de descomposición? Por lo tanto, un campo de descomposición de f de x igual a x quinta menos, ¿quién es nuestro polinomio? Menos 2. Es cuando yo veo este polinomio con coeficientes en c, es c. O sea, el campo de descomposición en este caso es c. ¿Sí? Entonces,
entonces sí depende. Entonces, cuando yo veo a este polinomio como polinomio con coeficientes en C, su campo de descomposición es C porque ya se factoriza linealmente aquí, ¿sí? Pero si ahora cambio, este es mi ejemplo A, ahora consideremos el ejemplo B, que es más interesante. El ejemplo B, que va a ser el mismo polinomio, que va a ser x quinta menos 2, pero ahora lo considero como polinomio con coeficientes racionales, ¿sí? Entonces, cuando yo considero como polinomio con coeficientes racionales, entonces, pues hay que encontrar primero, ¿qué es lo que sabemos? Este polinomio tiene 5 raíces en el campo de los números complejos, y entonces, y además todas las raíces de esta son irracionales, ¿no? Entonces, el campo de descomposición de este polinomio no se factoriza linealmente en Q de X, ¿sí? Entonces, acá sí vamos a encontrar un campo de descomposición más grande de f de x cuando yo lo considero aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero, eh, notemos, ok, ¿sí? Entonces, primero, notemos lo siguiente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué me decía este principio general? Este principio general me dice que si mi polinomio tiene coeficientes, si mi polinomio f de x tiene coeficientes en e, entonces debo encontrar un campo más grande que contenga e, donde f de x ya se factorice linealmente en k de x, ¿no? Entonces, en estos ejemplos que vamos a considerar, el teorema fundamental del álgebra nos ayuda a encontrar ese campo más grande, ¿sí? Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, entonces paso 1, ¿no? Por el teorema fundamental del álgebra, o sea, en este caso estamos tomando e igual a q, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, tomando k igual a c, es un campo en el que, f de x se factoriza linealmente, ¿no? Que lo hicimos de hecho arriba, ¿no? En el que f de x se factoriza linealmente. Cuando yo lo veo con coeficientes complejos, ¿no? Que es lo que hicimos arriba, ¿sí? En el que f de x se factoriza linealmente en c de x, ¿no? Que es lo que hicimos arriba, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos tomar k igual a c, ¿no? Entonces, acá, ¿sí? Es un campo en el que f, por lo tanto, tomamos k igual a c. Entonces, en todos los ejemplos que involucran números reales, en todos los ejemplos que involucran polinomios con coeficientes reales, racionales u otros subcampos que estén metidos dentro de los complejos, el campo K que nos va a funcionar del paso 1 siempre va a ser los números complejos, ¿sí? En muchos casos, cuando estemos trabajando con polinomios sobre Q, sobre R o cualquier subcampo de los números complejos, ¿sí? El campo K grandote donde se va a factorizar nuestro polinomio va a ser los números complejos y eso nos va a dar el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Entonces, como les dije, este paso es trivial y muchas veces, en este caso, en este tipo de campos. ¿Y ahora qué nos dice? Nos fijamos
El paso 2 nos dice que debemos encontrar el menor subcampo. El paso 2 dice que nos debemos encontrar el menor subcampo de K que contiene a E y a todas las raíces de f de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar ahora? Ahora tenemos que encontrar el menor subcampo de los números complejos, porque ese es nuestro K aquí, de C, que contenga a E, en este caso es Q, ¿no? Que contenga a Q, ¿sí? Y a todas las raíces de x quinta menos 2. Y si ustedes ven, aquí es donde vamos a necesitar lo que hicimos, ¿no? Calcular todas las raíces de x quinta menos 2. Encontrar todas las raíces lo hicimos en la mayor parte de la clase pasada, ¿sí? Cuando en la clase pasada encontramos todas las raíces de ecuaciones de esta forma, ¿no? De ecuaciones de la forma xn igual a r, donde r es un número real positivo, ¿sí? Y n es mayor o igual que 1, ¿no? Que es exactamente esto. Entonces, ok. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces sabemos que todas las raíces, ¿sí? Entonces sabemos que todas las raíces las raíces de x quinta menos 2, de f de x igual a x quinta menos 2, ¿quién son? Es el conjunto. ¿Es el conjunto quién? Es el conjunto, lo voy a escribir aquí, pues va a ser raíz quinta de 2, ¿sí? Estamos en este caso, ¿no? Y acá el ejemplo que analizamos fue cuando r era mayor que 0, ¿no? Cuando r es menor que 0 se complica la cosa, por eso es que y r mayor que 0, ¿sí? Entonces, raíz quinta de 2, luego, ¿quién va a ser? Raíz quinta de 2, ¿por quién? Por una raíz quinta de la unidad, por z1, raíz quinta de 2, por z2, raíz quinta de 2, por z3, raíz quinta de 2, por z4, ¿sí? Donde este conjunto 1, z1, z2, z3, z4 son todas las raíces quintas de la unidad, ¿no? Todas las raíces quintas del 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estas son todas las raíces, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es mi alfa 1. Déjenme, a ver, este va a ser mi alfa 1. Este va a ser mi alfa 2, ¿sí? Esta va a ser mi alfa 3, ¿sí? Esta va a ser mi alfa 4.
y esta va a ser mi alfa 5, ¿no? ¿Sí? Lo que estoy diciendo, esta va a ser mi alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, ¿sí? Ok, ¿sí? Ok, entonces, pues, ¿qué es lo que nos dice? Debemos encontrar el menor subcampo de los números complejos que contienen a... ¿Que contienen a quién? A los números racionales y a todas las raíces, ¿no? Por lo tanto, el campo, ¿quién es ese exactamente? Entonces, por definición, tenemos que Q, Q de alfa, Q de alfa 1, cuando yo le agrego alfa 1, alfa 2, hasta alfa 5, es el menor subcampo y este es el menor metido acá, dentro de los números complejos, ¿sí? Es el menor subcampo de los números complejos, el menor subcampo de C, que contiene a Q y a este conjunto, ¿no? Que contiene a Q y a todas las raíces de la alfa 1 de x quinta menos 2, alfa 1, alfa 2, hasta alfa 5, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién va a ser el campo de descomposición? Por lo tanto, F igual a Q raíz quinta de 2, coma, eh, ajá, raíz quinta de 2, Z1, raíz quinta de 2, Z2, coma, raíz quinta de 2, Z3, coma, raíz quinta de 2, Z4. Cuando yo a este es el campo de descomposición, ¿no? Este es el campo de descomposición, por lo tanto este es un campo de descomposición. Como les dije, ahorita estamos encontrando uno, pero lo que vamos a ver después es que cualquier campo de descomposición de un polinomio son isomorfos, entonces es un campo de descomposición. Es un campo de descomposición de quién, de x quinta menos 2, pero cuando yo lo veo con coeficientes racionales, ¿sí? Pero esta forma no está tan chida, no está tan buena de, de hacer, ¿no? Porque pues solamente encontramos, pues adjuntamos todas las raíces, pero no nos dice no nos describe tan bonito ¿sí? Entonces de lo que hicimos, sabemos también sabemos del 8 anteriormente, de lo hecho en las clases pasadas. ¿Qué es lo que sabemos? Que este conjunto, raíz quinta de 2, raíz quinta de 2, Z1, así sucesivamente hasta raíz quinta de 2, Z4, es lo mismo que
el conjunto raíz quinta de 2, raíz quinta de 2, W, raíz quinta de 2, W cuadrada, luego raíz quinta de 2, W cúbica y raíz quinta de 2. Raíz quinta de 2. W cuarta, ¿no? Sabemos que este conjunto de soluciones es lo mismo que este conjunto donde, donde W es una raíz quinta de la unidad. Es una raíz quinta de 1, ¿sí? Es una raíz quinta del 1. ¿Con quién? Con W, distinto del 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, F, por lo tanto, F lo puedo escribir así, ¿no? Mi campo de descomposición lo puedo escribir así como este, raíz quinta de 2, raíz quinta de 2, W, y así sucesivamente hasta raíz quinta de 2, W cuarta, ¿no? ¿Sí? Ok, pero esta forma sigue siendo un poco fea, pero ya la vamos a simplificar. Entonces la afirmación es que en realidad puedo describir a F de otra forma más fácil. La afirmación es que en realidad F lo puedo describir como el menor subcampo de los números complejos que contiene a la raíz quinta de 2 y a W, ¿sí? Donde W es una raíz quinta del 1 con W distinto del 1, ¿no? Distinto del 1. ¿Sí? Entonces la afirmación. Entonces, pues bueno, primero, ¿por qué es claro que... Ok. Entonces, ¿por qué es claro? Primero, F es menor o igual. Bueno, está contenido dentro de Q, raíz quinta de 2, con W. ¿Por qué? Entonces, en efecto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, permítanme, a ver si este es el fácil o el otro es el fácil. Ok, bueno, entonces... Ok, entonces, en efecto, tenemos que, ¿qué? Que raíz quinta de 2 y W, por definición, pues obviamente están acá, ¿no? En Q, raíz quinta de 2, omega, ¿no? Porque, ¿qué? Por definición, este campo es el menor subcampo de los números complejos que contiene a Q y a este, ¿no? Entonces, pues, por definición, este y este están acá, ¿no? Entonces, como este es un campo, pues si está W, está cualquier potencia, y si está este y este, pues está cualquier múltiplo, ¿no? Por lo tanto, raíz quinta de 2, W a la R está en Q
está en Q raíz quinta de 2 omega y eso, bueno, la multiplicación, ¿no? Para todo R mayor o igual que 0. Cuando R es igual a 0, pues solamente tengo raíz quinta, ¿no? Y bueno, y si este conjunto está, entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando? Lo que estoy demostrando es que todos estos elementos, raíz quinta de 2 o por W hasta raíz quinta de 2 por W a la cuarta, están en este conjunto, en este campo, y como Q también está, entonces por lo tanto, y como sí, por lo tanto, y como este es el menor subcampo que contiene a F, es el menor subcampo que contiene a todos estos elementos y a Q, y este es un campo que contiene a todos los elementos estos y a Q, entonces por definición se tiene la contención, ¿no? Pasa esto, y como F es el menor subcampo de los números complejos que contienen a C, que contienen a Q, y a este conjunto, raíz de 2, raíz quinta de 2, al revés, raíz quinta de 2, ¿no? Raíz quinta de 2. A este conjunto que le voy a denotar mejor como S, ¿no? Para evitarme la anotación. Ok. Y a ese que es el conjunto de todas las raíces, entonces tenemos que Q, que F está metido dentro de Q raíz quinta de 2 y W. ¿Sí? ¿Qué es lo que...? Sí, acá. Aquí lo que utilizamos es esto, ¿no? O sea, por definición, F es el menor subcampo de Q que contiene, es el menor subcampo de los racionales, de los complejos, que contiene a Q y a todas estas raíces, ¿no? ¿Sí? Estamos demostrando que este campo obviamente tiene a Q y tiene a todas las raíces. Entonces, si este es el campo más pequeño que contiene a Q y a todas las raíces, entonces necesariamente este F se mete dentro de este, ¿no? Ahí está. Ahora hagamos la otra contención. Entonces, veamos la otra contención. Ahora, vemos ahora que Q, cuando yo le meto raíz quinta de 2 y W, está contenido dentro de F. ¿Sí? Entonces, primero, obviamente, raíz quinta de 2 está dentro de F, ¿no? ¿Por qué? Porque F es... A F, a Q yo le metí raíz quinta de 2 y otras cositas, ¿no? Entonces, y ahora, ¿por qué W está en F? Ahora veamos qué pasa esto. Entonces,
Notemos que raíz quinta de 2, raíz quinta de 2, quinta de 2, está en W, está en F, perdón. Y también raíz quinta de 2 por omega, ¿no? Por W, está en F, ¿no? Y entonces lo que sabemos es que si estos dos elementos están en F, por lo tanto, y este elemento es distinto de 0, por lo tanto W, que es igual a raíz quinta de 2, raíz quinta de 2, W por raíz quinta de 2 por el inverso de este elemento está en F. Si sabemos que este elemento, como estamos en el campo, este es un elemento del campo y este es no cero, entonces también el inverso está, ¿no? Entonces, si este inverso está y este inverso está, pues la multiplicación está, pero la multiplicación es W, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos, por lo tanto, este conjunto, raíz quinta de 2 y W, está contenido dentro de F. Y también por construcción, Q está metido dentro de F, ¿sí? Entonces, este campo F contiene a estos elementos y a estos elementos, ¿no? Pero ¿quién es? Pero, por definición, Q, raíz quinta de 2 con omega, es el menor subcampo de los números complejos. Es el menor subcampo de C. Eso es por definición. Tal que ¿qué? Tal que Q está contenido dentro de este campo con omega. Es el menor subcampo que contiene a racionales y que contiene a raíz quinta de 2 y a W. ¿Sí? Entonces, este por definición es el menor subcampo de los complejos que contiene a Q y que contiene a esto. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar ahorita? Que F es un campo de los números complejos que contiene a este conjunto y a Q. Entonces, si este es el más chiquito, ¿qué es lo que pasa? Pues necesariamente este está contenido dentro de F, ¿no? Por lo tanto, Q raíz quinta de 2 omega está contenido dentro de F. Y así, pues ya demostramos la otra contención. F es Q raíz quinta de 2 con omega con W una raíz quinta del 1 y con W distinto del 1, ¿no? Ahí está. Y entonces, en este caso ya acabamos. Entonces, en este caso, ¿quién es el campo de descomposición? Por lo tanto, bueno, el campo de descomposición, un campo de descomposición de f de x, que es x quinta menos 2
visto como polinomio con coeficientes racionales es f igual a q, el menor subcampo de los números complejos que contiene raíz quinta de 2 y a w. ¿Sí? Entonces, resumiendo ahorita, antes, ¿qué es lo que hicimos para encontrar un campo de descomposición? Pues aplicamos digamos, el método general que solo nos dice unos pasos grandotes que hay que hacer, ¿no? No nos dice los detallitos en cada paso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar un campo de descomposición, encontrar un campo, si mi polinomio f tiene coeficientes en e, encontrar un campo más grande k que contiene a e, de tal forma que f de x ya se factoriza en el anillo de polinomios con coeficientes en k. ¿Sí? Ya se factoriza linealmente. Y luego, ya que encontramos ese campo, encontrar dentro de k el campo más pequeño que contiene a e. Recordemos que es donde estoy tomando los coeficientes del polinomio y a todas las raíces del polinomio f de x. ¿Sí? Entonces, bueno, hicimos el ejemplo A. El ejemplo B, que es el más interesante, pues consideramos este polinomio con coeficientes racionales, ¿no? Es decir, mi campo base que estoy tomando es Q. Y luego el paso 1 que me dice que debo encontrar un campo más grande, donde cuando yo considero a este polinomio con coeficientes en ese campo, ahí ya se factoriza linealmente, ¿no? Si a este polinomio yo lo considero como polinomio con coeficientes complejos, lo que sabemos es que ahí ya se factoriza linealmente x quinta menos 2, ya se factoriza linealmente aquí. Entonces, en este caso, el campo grandote que vamos a tomar va a ser k igual a c. ¿Sí? Ok. Ahora bien, para el segundo paso, ya que tomamos k igual a c, hay que encontrar el menor subcampo de los números complejos que contenga a mi campo base, que en este caso era q. ¿Sí? Porque estoy mirando a este polinomio como con coeficientes en q. Y que además contenga todas las raíces de este polinomio. ¿Sí? Entonces, por construcción, pues resulta ser que todas las raíces, lo que vimos es que en este caso, cuando tenemos x a la n igual a r con r mayor que 0, sabemos que todas las raíces las podemos encontrar una raíz principal de xn igual a r y multiplicar por raíces enésimas de la unidad, ¿no? Ese es el método general. Entonces, para encontrar todas las raíces de x quinta menos 2, ¿qué es lo que hacemos? Pues van a ser 5 y lo que hacemos es que encontramos una raíz principal, que en este caso es raíz quinta de 2, y luego multiplico esa raíz quinta de 2 por todas las raíces quintas de la unidad, ¿no? ¿Sí? Es 1, Z1, Z2, Z3, Z4, ¿sí? Y entonces, pues, ¿quién va a ser el campo de descomposición? Pues va a ser el menor campo que contenga Q y a todas estas raíces, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Entonces va a ser esto, ¿sí? Y entonces, pues va a ser exactamente, entonces este va a ser el campo de descomposición, ¿no? Q, raíz quinta de 2, raíz quinta de 2 por Z1, raíz quinta de 2 por Z2 y así sucesivamente. Entonces, pues ya es el campo de descomposición, pero no tiene una expresión bonita, o sea, tiene una expresión más o menos fea, ¿no? Todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en este caso todavía, como estamos utilizando n igual a p, con p igual a 5 es un número primo, lo que sabemos es que todo este conjunto de todas las raíces quintas de r, todas las raíces quintas de 2, lo puedo escribir así, ¿no? Raíz quinta de 2 por raíz quinta de 2 por w, por raíz quinta de 2 por w cuadrada, y así sucesivamente, donde w es una raíz quinta del 1 y w es quinto del 1, ¿sí? Entonces, esto que estoy describiendo aquí, pues todavía se puede escribir un poquito más fácil, ¿no? Que es a f yo le agrego raíz quinta de 2, a q yo le agrego raíz quinta de 2, raíz quinta de 2 por w, raíz quinta de 2 por w cuadrada, raíz quinta de 2 por w al cubo, hasta raíz quinta de 2 por w a la cuarta, ¿no? ¿Sí?
Ok, entonces aquí ya tenemos unas que aquí lo podemos describir a esta extensión que va a ser el menor subcampo de los complejos que contienen a Q y contienen a todas las raíces de y que contiene a todas las raíces del polinomio x quinta menos 2, pues ya lo puedo escribir así, pero todavía sigue siendo algo no tan fácil. Entonces, la afirmación es que a este f yo lo puedo describir como el menor subcampo de los números complejos que contiene a raíz quinta de 2 y a w, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, y entonces pues lo que hacemos es por contenciones, ¿no? Entonces queremos ver que esta f que está acá es lo mismo que este, ¿sí? Entonces primero hacemos esta contención. Para ver esta contención, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que por definición raíz quinta de 2 y w están en este campo, ¿no? Eso es por definición, ¿sí? Entonces, si raíz quinta de 2 está y w está en este campo, cualquier potencia de w va a estar en este campo, y si cualquier potencia de w y este va a estar en este campo, entonces cuando yo multiplico raíz quinta de 2 por cualquier potencia de w, va a estar en este campo, ¿no? Y además, este campo contiene también, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este campo contiene a todas las raíces S, ¿no? A todo el conjunto S, ¿sí? Entonces, este campo, por lo que acabo de decir, contiene a todos los elementos de S, que es este conjunto. Y además también contiene a Q, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Por definición, F es el menor subcampo de los complejos que contiene a Q y que contiene a S. Y demostré que este campo que es Q raíz de 5, 2 y W, también contiene a todo el conjunto S y a los racionales. Por lo tanto, como es el más pequeñito, como este es el más pequeño que contiene a Q y a todas las soluciones del polinomio x quinta menos 2, pues se va a obtener que f está contenido acá, ¿sí? Y ahora para ver la otra contención, pues es algo parecido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? F, que lo tengo descrito acá arriba, ¿sí? En f está este elementito, raíz quinta de 2 y raíz quinta de 2 por w, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Raíz quinta de 2 está en f y raíz quinta de w también está en f. Si este elementito está en f, también su inverso está en f. Y si el inverso está en f y este está en f, entonces cuando yo los multiplico, el inverso por este va a volver a quedar en f, ¿no? Pero el inverso de este por este nos va a dar w, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a obtener que w está en f, ¿sí? Y también, pues, también sabemos que este elementito raíz quinta de w está en f, ¿no? Y también f contiene a los números racionales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, es lo que estoy diciendo acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Este campo por construcción, por definición, es el menor subcampo de los complejos que contiene a Q, que contiene a una raíz quinta de 2 y a omega y a w. Y f también tiene a raíz quinta de 2 y a w. Entonces, por lo tanto, como este es el más pequeño, pues se tiene la contención, ¿no? Que este está metido dentro de f. Y entonces ya tengo las dos contenciones, ¿no? Ya tengo la contención de que este campo está metido dentro de f, ¿sí? Y de que f está metido dentro de este campo. Entonces, por lo tanto, son iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, f es igual a este campo, a q raíz quinta de 2 por w. Entonces, el campo de descomposición de este polinomio, cuando yo lo veo como un polinomio con coeficientes racionales, es este subcampo de los números complejos. Es este subcampo de los números complejos. ¿Sí? Y, ¿cómo? Y, y bueno, y entonces, este es el campo de descomposición, ¿no? Este es mi campo de descomposición que estábamos buscando. Bueno,
Desde acá arriba ya lo habíamos encontrado. Desde acá arriba ya lo habíamos encontrado. Que era este. ¿Sí? Pero esa es una expresión difícil, bueno, es una expresión, es una forma de expresarlo más complicada, ¿no? Entonces, normalmente, siempre que queramos encontrar el campo de descomposición, queremos encontrarlo en la forma más fácil de expresarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que para, para encontrar el campo de descomposición de este polinomio, basta que yo a Q le meta una raíz quinta de que yo le meta una raíz quinta de W, de una raíz quinta de 2, y yo le meta una raíz quinta de la unidad, ¿sí? Donde W es distinto de donde W es una raíz quinta de la unidad que no es, que no es el 1, ¿no? Entonces, este es el campo de descomposición de ese polinomio. Ok, entonces, por hoy acabo esta clase y nos vemos en el siguiente video.